Buenos días. Fiesta anual de ASR, Antiguallas sobre Rodas. De Lliçà de Vall. Como cada año, la fiesta o Día del Soci, empezamos por la moto más bonita. Una Yamaha FJ 1200, modelo 1TX, del 87. Y su propietario, un chico muy guapo y simpático. No hace falta decir quién es. Ah, ahí están actuando los Rolling. ¿Lo escucháis? Vale. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué tenemos? Porque hay mucho coche, antiguo como no, y muy bonito. Tenemos este fantástico Morgan. Precioso. Típico coche inglés, Roadster, con descapotable, de los años 60. Y tenemos quizás el coche de los más antiguos, que este es un... creo que era un Chevrolet. Un Chevrolet. Seguiremos. O más moderno tenemos un Ferrari. Esto es un Ferrari Dino. Dino, pues no. Ferrari Dino. Detrás tenemos un MG en un verde discreto. Esto es un Chevrolet, sí. Típico coche yankee, pequeño. Esto en Barcelona ocuparías 4 plazas de zona verde o azul o lo que sea. Seguimos, tenemos un Porsche, un 911, no es que sea muy antiguo, pero bueno, tiene que ser clásico. El coche fantástico. Y ahora veremos su interior, que tiene todo lo que debe tener el coche fantástico. Realmente está muy bien conseguido. Además te habla, te dice cosas. Se llamaba Kit, si no me equivoco. Luego tenemos un MG descapotable, otro. Este es un propietario, es el Presi del mundo. Ahí lo podéis escuchar al coche, al Presi. Un Triumph, esto es un TR3, si no me equivoco. Seguimos, un Seat de nuestros abuelos. Tenemos el Citroën Pato. Creo que lo llaman así por el tema de los pasos de ruedas. Un Renault, un Gordini. Ahí tenemos un 2 caballos que está hipertuneado, muy cachondo. Lo han rebajado de suspensión, le han puesto ruedas anchas, descapotable, cachondo. Aquí tenemos un coche que no sé lo que es. Ponen lo Max. Debe ser sobre la base de un Lotus 7 o un Lotus Mallorca, y han hecho este coche tan bonito. 600, un taxi, la gente viene en taxi, moderno como podéis ver. Luego tenemos, esto es un Opel Rekord, quiero recordar que es el primer modelo de Opel Rekord, años 50 y tantos. Bueno, y luego ya así un poco más moderno, tenemos un Seat 1500. También hay que llevar abuelos o padres, depende de la edad que tengas. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hacer un repaso de las motos. Bueno, ahí siguen actuando. Bueno, ahora han salido los Rolling y han venido otros, que no sé quiénes son. La NX6. Hola. Era las 7,5, luego sacará 900, 6 cilindros. Y si en vez de 6 tubos de escape le ponías uno, sonaba una maravilla. Lo sé porque un vecino de Madrid la tenía. Casi una Frexia, Montesa, una Derby, el motor 50, una Honda, un VFR, 7,5 si no me equivoco. Caminando no sé qué. Vespa con Sidecar. Una Kawa 900, igual que la de la película Top Gun. El chaval, el propietario, me ha dicho que hace 2 años se la trajo de... No me ha dicho de Murcia, está 2 años restaurándola. Y le ha costado un pastón. Una Vespa antigua, pero vaya, parece recién salida de fábrica. Yamaha 3,5, estos son 2 tiempos. Una Osa, una Super Impala, otra Osa